¿Quiénes son los que roban más o los que roban casi siempre? ¿Los gobiernos o los referentes políticos de las ultraderechas o las derechas neoliberales? ¿Los más ricos son los que roban más y los que roban? ¿Sus jugadores políticos de las derechas, las ultraderechas, sus referentes, sus representantes de las ultraderechas son los que roban más y son los más corruptos? ¿O los representantes políticos y jugadores políticos del pueblo nacional y popular? ¿Quiénes son los que roban más o los que roban casi siempre? Los referentes políticos que son leales al pueblo, a los trabajadores, o un referente político que sale más de uno más de los trabajadores y no un empresario, un empresario multimillonario. ¿Quiénes roban más? ¿O quiénes roban? ¿Quién tiene más posibilidades de que roben y saquen al país y vayan a llevar a la quiebra o empobrecer al país, traer más hambre a nuestros pueblos? ¿Los empresarios millonarios, la ultraderecha, sus representantes, o un referente político que sale de las organizaciones sociales del trabajador, uno más de los trabajadores, que tiene idea cómo es la gente más común? Porque para qué, además, el poder político, ¿quién necesita y para qué necesitamos? ¿Necesitamos el pueblo o los más ricos que ya tienen el poder capital, el capitalismo salvaje que también los decimos, que ya tienen el poder económico inmensa, que muchos no tienen idea? ¿Quién es el que necesita el poder político? ¿Los pueblos o ellos, los más poderosos que ya tienen el poder? Y si le damos el poder político también a ellos que ya tienen el poder del capitalismo salvaje, el poder del económico, que tienen más riquezas, ¿con qué nos vamos a defender y con qué vamos a ir a negociar los pueblos? ¿Con un gobierno tibio podríamos ir a negociar? Es como votar lo negociado, ya que mitad representa y juega para los más poderosos, estos los más ricos, que son la minoría, y el resto somos la mayoría, profesionales, trabajadores profesionales, porque un profesional sigue siendo trabajador, ¿no? Trabaja para una empresa. Así que, ¿para qué queremos el poder político? ¿O deberíamos odiar, como muchos dicen, a la política? ¿Será que no necesitamos, solo es un perjuicio la política? Y entonces, ¿cómo vamos a defendernos nosotros, las mayorías, los trabajadores profesionales y no profesionales, los obreros, el que siembra en el campo? ¿Cómo vamos a defender nuestro país? Porque los más poderosos no son nacionales nomás, son internacionales incluso. Ellos financian incluso en algunos, están detrás de algunos políticos de las derechas, ellos financian, como por ejemplo el de Argentina. ¿Ustedes sabían que Milei tenía financiación de Atlas, BlackRock desde afuera? ¿Ustedes sabían? Y nosotros acá el pueblo votando, esperando que defienda a Argentina, al pueblo, a los trabajadores. Bueno, si ustedes analizan bien Argentina, lo que está pasando, se van a dar cuenta a quién votaron. Y entonces, y si debemos odiar la política además. Otra cosa es que la política vean como una herramienta. Esa herramienta va a ser para los más poderosos que ya tienen poder, o lo vamos a tomar para nosotros, para el pueblo, y debemos hacer llegar con el poder del blindaje del pueblo a elegir, hacer llegar a la presidencia, a ser gobernadores de nuestras provincias, a esos que son a los que nos van a representar, pero siempre y cuando que nos representen. Si no nos representan o nos están traicionando, tenemos que salir a decirlos, a manifestarse. Últimamente también las manifestaciones en algunos países fueron
demonizados. ¿Por qué? Porque nos quieren dejar totalmente sometidos sin poder reclamar por nuestros derechos, que no tengamos ya ni siquiera el poder de pensar, de analizar. Por eso demonizan las manifestaciones. Porque la manifestación, ¿para qué es? Si tu representante que vos votaste para que maneje mejor y sea para que traiga el buen vivir para nuestros pueblos, para nuestra nación, para nuestro país, no está cumpliendo, entonces tenemos que salir a manifestarnos, porque si no, ¿de qué otra forma le vamos a hacer saber? ¿Vamos a ser conformistas, sometidos, sin poder pensar, como tontos, aceptar y aplaudir? ¿Es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces a ver si realmente la política es malo. ¿Y para quién debe ser la política, el poder político? ¿Quién lo necesita más? Los que ya tienen el poder económico, que te pueden mandar a matar, comprar jueces, todo. O el pueblo, los trabajadores, profesionales, todas las mayorías, para llevar a un equilibrio, para negociar con los más poderosos, por nuestros derechos, por nuestros sueldos, para que no nos lleguen a quitar todas las tierras. Así que pensemos bien, ¿quién lo necesita y para qué necesitamos el poder político? Bueno, así que les dejo con esa pregunta y voy a estar esperando sus comentarios. ¿La política es malo realmente? ¿Para qué necesitamos la política? ¿Quién los necesita? ¿Los más poderosos? ¿O tenemos que llevar a la política a uno de los representantes que salga más de nuestros referentes, pero de las organizaciones sociales? Que veamos además que tenemos que ver que hizo antes de pedir nuestro voto, que hizo su lucha codo a codo junto con el pueblo, que salió de esas luchas sociales. De ahí tienen que salir nuestros referentes. Y en caso de que se quieran vender a las ultraderechas, a los más poderosos, a los más ricos, tenemos que salir a repudiar o a decírselo con las manifestaciones, que nosotros les estamos viendo, les estamos vigilando y no estamos conformes. Porque si no, también lo van a someter, van a decir que, bueno, si el pueblo no se da cuenta, volvamos a someter, y comienzan a hacer la política solo para los intereses propios, ¿no? Así que, bueno, con esas preguntas los dejo. ¿La política realmente es malo? ¿Y quiénes lo necesitan, el poder político?